Hay momentos o instantes en el que tomamos decisiones que cambian la dirección de nuestra vida. Es ese momento justo en la madrugada, manejando o en cualquiera de nuestros espacios en donde decidimos hacer o dejar de hacer determinadas cosas, ya sea renunciar, emprender, cambiar de ciudad o simplemente mover el timón. De esos momentos hablaremos en este podcast, historias que nos transformaron, sanaron o nos llevaron al lugar en el que hoy nos encontramos. Soy Anabel Rivero y esto es Al Mal Paso, Dale Ideas. Entonces, se me ocurrió hacer el contexto de violencia cruzando los narcomensajes contra las cifras de violencia. Me dediqué a obtener los narcomensajes, a investigar quién me podía mandar los narcomensajes que se habían estado cantando estos grupos criminales, y les demostré con datos y con el contexto y con los patrones de macrocriminalidad o los modus operandi, cómo era que sí el crimen organizado asesinaba a mujeres. Claro, aunado a la violencia familiar. En estos últimos episodios hemos estado hablando con mujeres activistas y feministas. Nos alejamos un poquito de nuestro tema central, que es el emprendimiento, debido a que consideramos importante conocer y platicar con todas y cada una de esas mujeres, porque tenemos la convicción de que todo negocio, proyecto y emprendimiento debe o deberá tener un enfoque o perspectiva de género. Conocer a estas mujeres como Marcela Lagarde, Caterina Pordios, Olimpia Coral, entre otras, nos ha abierto el panorama y entendimos la importancia del feminismo, ya que aplica para todos y todas, pero siempre que sea un feminismo bien entendido, informado y conociéndolo de las voces que han sido protagonistas y fundamentales para la implementación de la política pública con perspectiva de género en nuestro país. En esta ocasión les tenemos a María Salguero. Ella es geofísica y feminista que desarrolló e implementó el mapa de feminicidio en México o el mapa de la violencia en México. María nos platica sobre la indiferencia de la sociedad ante ciertos datos que podían ser claves para la detección del feminicida, pero ante la indiferencia y pereza de las autoridades, pues no se logra esta detección. María también nos explica que de acuerdo al mapa del feminicidio hay 4 patrones principales. 1. Violencia intrafamiliar. 2. Violencia comunitaria. 3. Delincuencia común y finalmente, y la más importante, delincuencia organizada. Les dejamos este episodio corto, pero no por ello menos importante que los demás. ¿Qué es primero para María Salguero? ¿Ser feminista o geofísica? Geofísica. ¿Por qué? Era lo primero que estudié. Pero también me llegó empecé a tener acercamiento un poquito al tema de feminicidios con los feminicidios de Juárez justo cuando empiezo a entrar, justo cuando entré a estudiar geofísica. Ajá. ¿Recuerdas, María, o tienes presente algún momento en el que, sí, entiendo, estudiaste geofísica, pero que haya sido como el parteaguas o el momento en que tú pensaste o decidiste que pudieras tener tu carrera con un enfoque feminista? No, o sea, no tenía idea. Eso fue mucho después. De hecho, yo pensaba hacer una maestría en sismología de terremotos. Y de hecho el mapa, en los ratos que yo trabajaba en el negocio familiar, pero los ratos de que no había venta, decía, pues en lo que estudio para la maestría también hago el mapa. Ya había trabajado mapas antes, uno de víctimas de desaparecidos y desaparición forzada, pero cuando empezó, bueno, digamos que voy a regresar al 2010, sí. Cuando se viene la guerra contra el narco de Felipe Calderón, que hay una masacre de niños en Salvarcar. Y nos fuimos a manifestar al Ángel, nos organizamos por Twitter. Ese grupito que se manifestó en el Ángel por esa masacre, después nos juntamos y nos articulamos para trabajar por los niños de la guardería ABC. Sí. Y ahí fue cuando te empezaste a construir, digamos. Ajá, cuando empecé a construirme en los temas de derechos humanos. Después conocimos el caso de Jorge Verástegui, que llegó y nos contó que había desaparecido su hermano y su sobrino en Coahuila, que habían sido víctimas de desaparición forzada, pero empezamos a conocer varios casos. Se viene la Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad, ves a la señora María Herrera llorando con las fotos de sus 4 hijos, pues imposible no sentir empatía por las víctimas, ¿no? Empezamos a hacer un mapa de desaparecidos y en eso nos llegaban casos de niñas desaparecidas que terminaban siendo víctimas de feminicidio. Sí. Entonces ahí fue mi acercamiento al tema de feminicidio. ¿Existe, desde tu punto de vista, María, existe algún
una especie de prejuicio social en torno a la geofísica que se considere como una disciplina que comúnmente no estudian las mujeres. ¿Te topaste con ese asunto? ¿O sí, me decían cómo vas a estudiar una ingeniería, una carrera de hombres? Y yo le dije a mi papá, pues tú mismo me regalabas los libros de astronomía, de vulcanología, de sismos, de... ¿Tu padre estudió algo similar? Ingeniería mecánica. O sea, me venía de... Pero yo creo que sí le sacó de onda que yo dijera, me voy a dar una ingeniería y como mujer, ¿no? O sea, claro. Pero les digo, no, pues es que dices que es trabajar. Y es que es una carrera de campo, que había muchas prácticas en ese tiempo fuera. Y tenía que salir de la casa, irme con mis amigas, con mis amigos de prácticas foráneas. Pero sí, así como que fue, pues ¿cómo vas a estudiar una ingeniería? Pero mi papá me compraba los libros de astronomía, de geofísica, de geología. Y también, cuando era niña, nunca me dijo, solo juega con juguetes de niña. Me compraba carritos, yo armaba trenecitos, me encantaba jugar con los trenecitos, con los cochecitos de control remoto. O sea... En ese contexto creciste, ajá, no con una especie de estereotipos de que las niñas con muñecas y estas cosas y los niños con carritos, a lo clásico, ajá, sino que estuviste... Y aparte le decía, soy muy güey para las otras materias, o sea, para lo único que soy buena es para matemáticas y física. Las otras materias trueno como hijote. ¿Tienes algún recuerdo, María, en donde pudiste vincular el feminismo con la geofísica? Pues... Que digas, a ver, o en qué momento dijiste, el mapa, es muy importante un mapa. Es que cuando íbamos a las prácticas foráneas de geofísica, a mí me gustaba hacer los levantamientos geomagnéticos, entonces hacía mis levantamientos, tomaba mis datos y yo los graficaba en un mapa. Pero eran mapas físicos, o sea, no mapas ahorita digitales, ¿no? Eran mapas físicos. Que ahí tenía que ubicar mi latitud, mi longitud y ubicar mi punto. ¿A partir de ahí decidiste tú o te nació la idea de poder hacer un mapa de violencia? Cuando hicimos lo de desaparecidos, un amigo nos enseñaron la plataforma de Usgehidi para hacer mapas, pero estadísticos. Entonces ahí fue cuando conocí, como ya había hecho mapas previamente en la escuela, no se me dificultó. Entonces ya cuando se acaba lo de desaparecidos porque se desarticula el grupo, entonces yo sí me quedé con ganas de hacer algo que sirviera a la sociedad. Y es que en eso, porque yo todavía no sabía si reducirlo de desaparecidos a desaparecidas nada más, pero en eso... Pues yo empecé a ver que había casos de feminicidios a lo largo y ancho del país. Y las activistas se enfocaban, es que los feminicidios en el Estado de México. O en Ciudad Juárez. No, ya hasta ni de los de Juárez hablaban, o sea, se habían olvidado de los feminicidios en Ciudad Juárez. Entonces yo les decía, no, pero es que también aquí en la ciudad hubo unos cercas de aquí en el centro, en un hotel. Y me decían, no, es que los feminicidios del Estado de México, les digo, no, aquí también están ocurriendo. Entonces cuando nadie estaba atendiendo el tema de feminicidio, y porque decía, pues bien que mal las chicas desaparecidas, hay colectivos que difunden sus votos y las están buscando, pero de feminicidios nadie. Y entonces fue cuando dije, pues voy a hacer un proyecto de datos abiertos para mis amigas periodistas. Es que fueron muchas causas. ¿Seguías en la universidad, María, o ya no, ya había salido? Ya había salido. De hecho fue cuando dije, voy a hacer la maestría en sismología de terremotos. Pero es que ya llevaba varios años diciendo, ahora sí la voy a hacer. Y mira, y siempre me pasaban cosas, se me descomponía la computadora. O sea... una vez me robaron una compu, después me hice otra, se me descompuso y así varias cosas que me pasaban con la computadora justo antes de entrar justo antes cuando salía la convocatoria y que ya tenía el tiempo para estudiar, me pasaba siempre algo. O sea, perdía los apuntes y después ya cuando pasaba el tiempo de la convocatoria, hasta la computadora me sorprendió que de la nada volvió a su funcionar y dije, ¿a poco? Y, o sea, me sorprendió que me pasaban muchas cosas así, parecía que estaba predestinada a hacer esto. Cuando dije, pues ya me voy a caer a esto, ya no me pasaron cosas. Pero bueno. Todo fluyó, como todo dicen. Fluyó, entonces
también tenía amigas periodistas que trabajaban el tema de, pues, de violaciones a derechos humanos. Y yo decía, pues voy a hacer un mapa estadístico que le sirva a ella para sus notas, pero también nombrando a las víctimas y demostrando que pues no son cifras, tienen nombre. Y son historias. Ajá. Empiezas, has mencionado en algunos otros espacios que empiezas como con la recolección de información a través de periódicos estos de Alarma o de Nota Roja. Nota Roja. Ajá. ¿Cómo fue eso? Pues es que mira, yo ya leía, cuando tenía 8 años, 9 años, 5 años, bueno, desde los 5 años en adelante, mis vecinos compraban el Alarma. Sí. Entonces, pues yo de chismosa iba y lo ojeaba. De eso te nutrías. Entonces ya después, cuando se viene la guerra contra el narco de Felipe Calderón, pues vuelvo a leer estos medios, el blog del narco. Sí, terrible el blog del narco. Ajá. De hecho es el que leo diario, el blog del narco y varios medios así. ¿Por qué? Porque se empezó a desatar la violencia. De hecho, aquí en Zacatecas, en Montescobedo, hubo pues no sé si masacre o ejecución extrajudicial a 30 presuntos sicarios que la Marina los abatió. Porque en ese tiempo se hablaba de abatimientos. Sí. Entonces, pues no sabemos si fue abatimiento realmente o fue ejecución extrajudicial, pero asesinaron a 30 presuntos sicarios. Entonces, ver que eso sucedía en donde crecí cuando era niña, porque mi mamá es de por acá, de Montescobedo. Entonces, pues a mí me impactó mucho y me sorprendió mucho. Entonces, ya como un lugar tan tranquilo, de repente se convierte en esto tan violento, ¿no? Entonces volví a leer los medios de Nota Roja, porque los otros medios no te hablaban de lo que sucedía en los estados del país en el contexto de la violencia armada. Centralizaban nada más la información de lo que sucedía, bueno, en aquel entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Y ahí fue cuando me di cuenta cómo estaban incrementando los asesinatos de mujeres por estos medios. Y empiezas a detectar varias cosas dentro de lo que narran estos reporteros de la Nota Roja, y de ahí extraes la información. ¿Cómo es ese proceso? ¿Tienes nada más un solo periódico? No, ¿tienes varios? Y pues obviamente te dedicas a leerlos, a estudiarlos. A leerlos más bien, y así es como me doy cuenta cómo está la situación en el territorio. Dices algo también muy interesante. Si no los ves con morbo, entonces obtienes muchísima información. Sí. ¿Cómo es eso? Pues es que mira, no podemos acceder a una carpeta de investigación, que sería lo ideal, pero mira, te dice por quién fue asesinada. Sí, ajá. La forma en que fue asesinada, los lugares donde arrojaron los cuerpos y otros detalles, ¿no? Si tenía huellas de violencia sexual, si presentaba tortura, si las encontraron, por ejemplo, maniatadas, amordazadas, con el tiro de gracia, o por ejemplo los casos con huellas de violencia sexual, o sea, con mutilaciones, o sea, todo eso te lo va dando la prensa. ¿Cuánto tiempo te tardaste aproximadamente, María, en estar leyendo estos periódicos, en estar recabando la información, en estarla vaciando? ¿Cómo fue? Pues ya llevo desde 2016 a la... Son 3 años. Ajá. ¿Sigues con esa práctica de estar cotidianamente, así como digamos que cualquier persona que lee el Excelsior y así? Ahorita, como tuve una temporada de estrés, tuve que dejar un rato el mapa forzosamente, pero ahorita lo estoy trabajando por estado, porque había cosas que no medía y que ahorita, en 2019 dije, las tengo que medir, entonces estoy regresando a leer los casos desde 2016, homologando la información, y estoy ahorita trabajando por estado, por esa situación. María, porque antes no contaba sí ponía si tenía las huellas del sello del crimen organizado, pero no le ponía la etiqueta como tal. O sea, porque para así acceder más rápido a los datos. Por ejemplo, si yo nada más ponía que la víctima había sido privada de la libertad, pero no diferenciaba entre un secuestro o un levantón. Entonces digo, hay que diferenciar, porque no es lo mismo, las desaparecen no con el mismo fin. Claro. A veces es la pareja, y también las separos son inhumadas clandestinamente, porque a veces también las parejas o la familia las inhuma clandestinamente, pero también el crimen organizado. Entonces hay que hacer esas separaciones y esas diferencias. Entonces por eso ahora lo que hago es que estoy trabajando por estados. Ahorita acabo de terminar Zacatecas, de que yo homologué los datos a como los tenía en 2016, y también nos separaba
Primero ponía que habían sido asesinadas a balazos, pero vi la necesidad de separar si era con... Porque a veces nada más te dicen asesinadas a balazos, pero a veces la prensa te dice asesinadas con AK-47, R-15, sí, 9 milímetros. Ajá. Tengo hasta mujeres asesinadas con Barrett calibre 50 en Tamaulipas. Y M16, que es un arma exclusiva del ejército de los Estados Unidos, o la 5.7, la que usa el servicio secreto de los Estados Unidos, por ejemplo. También tengo mujeres asesinadas con esas armas. ¿Cuál es la importancia, María, de contar con estos mapas de violencia y de feminicidios en el país? Pues puedes tener un contexto y que te puede llevar a la política pública preventiva. ¿Cuántos estados te faltan de hacer el mapa? ¿Ya tienes todos? Ya tengo algunos datos de varios, pero ahorita que estoy trabajando por estado, pues me faltan varios, porque hay unos que tengo que revisar desde 2016 y separar estas partes, ¿no? Armas de uso exclusivo del ejército, de asesinadas con armas de fuego, ¿no? María, ¿cómo es que surge tu pasión por analizar estos contextos de violencia en México, por supuesto, y cómo fue que incursionaste también en el análisis de esa violencia de género y feminicida? Híjole, pues yo me di cuenta que de repente con lo de Guanajuato, porque un amigo que es periodista con Denise, Marco Antonio, que es experto en temas de delincuencia organizada y de seguridad, fue a Guanajuato y dijo están subiendo las cifras de homicidios, pero yo ese día cargué 14 datos de mujeres asesinadas en 3 días en Guanajuato, pues es mucho. ¿Sí? Y le dije, pues también en Guanajuato tengo las mujeres asesinadas así, que es por crimen organizado. Le dice a Denise Merker, pero le dice, pues necesito un narcomensaje, una carpeta de investigación o algo un testimonio oficial, que lo pueda comprobar. Le digo, pues es crimen organizado y las víctimas no van a querer hablar. Y si no quisieron hablar, pero tampoco hubo carpetas de investigación, no hubo acceso a carpetas de investigación porque es muy difícil. Entonces se me ocurrió hacer el contexto de violencia cruzando los narcomensajes contra las cifras de violencia. Me dediqué a obtener los narcomensajes e investigar quién me podía mandar los narcomensajes que se habían estado cantando estos grupos criminales, y les demostré con datos y con el contexto y con los patrones de macrocriminalidad o los modus operandi, cómo era que sí el crimen organizado asesinaba a mujeres. Claro, aunado a la violencia familiar. Si te gusta este podcast, no olvides compartirlo en tus redes sociales para que más personas conozcan y aprendan de las experiencias. También te puedes suscribir en Spotify y en YouTube. Nos encuentras como Al Mal Paso, Dale Ideas. Llega el crimen organizado y empieza a incrementar la violencia comunitaria hacia mujeres y niñas. Porque empiezan las adicciones, empiezan las agresiones hacia mujeres y niñas, las violaciones en el espacio público. ¿Cómo es que recabas toda la información, los datos, pero también te dedicas a analizar estas violencias exacerbadas, digamos? Ajá. ¿Cómo es, María? Pues es que más bien ya como que empecé con lo de Guanajuato, creo que me afiné y me salió pues bien el análisis, porque les demostré, mira, si hay una coincidencia, cada vez que hay un narcomensaje entre ellos o un videomensaje, suben las cifras de mujeres asesinadas. Qué interesante. Cuando hay alguna ejecución o algún, como dices tú, un narcomensaje, se ve. Lo mismo pasa con las alertas de género. Cuando se emite una alerta de género en algún estado, ¿se incrementa el número de feminicidios? Pues yo por ejemplo, he visto que no necesariamente bajan, pero es que también es muy difícil que se coordinen luego a veces los 3 niveles de gobierno. Si a veces el estatal le cuesta coordinarse con el municipal, porque a veces hay renuencia de algunas autoridades. Para allá va mi siguiente pregunta. ¿Te has topado con esa renuencia, con esa resistencia de parte de autoridades o también de los propios gobiernos o de los propios estados? La he visto en los ministerios públicos y los policías de investigación. Por ejemplo, en el Estado de México, a pesar de existir alerta de violencia de género, se niegan a levantar una alerta Amber inmediatamente después de que desaparece una mujer o una niña. Dependiendo de la edad y si es 18 o... Sí, pero aunque sean niñas, luego a veces no la quieren levantar. Ay, regrese después. Hubo el caso de una de las del
de las víctimas del monstruo de Ecatepec desapareció la mamá y la niña. No quisieron levantar la alerta Amber porque no consideraron que corría peligro porque estaba con la mamá. O sea, fallan pues ahí los criterios. Y todavía como que mucho estereotipo, ¿no? Hay... Regresa después, a lo mejor al rato le regresa a la hija, se fue con el novio, ahí a lo mejor hasta le regresa con premio. O sea, tienen el descaro de contestarle así a las familias y después resulta que son víctimas de feminicidio. Exacto. Este mapeo que tienes, María, en diferentes estados, desde el 2016 que empezaste a trabajarlo, ¿has notado ahora que es 2019 alguna mejoría en las políticas públicas o avances después de este mapa que has trabajado? Pues no, porque creo que no han considerado el papel del crimen organizado. Y más bien yo creo que ha hecho que se dispare la violencia, porque mira, ya la traíamos, la violencia familiar, la violencia en el ámbito comunitario, pero con el crimen organizado se dispara. ¿Qué es lo que tú consideras que hace falta para que este mapa pudiera arrojar la información para que pudiera ser una, no sé si llamarlo prevención efectiva o contención de la violencia de género o feminicida? Pues acá en Zacatecas sí noté que bajó algo, no sé qué de tanto estén llevando, pero acá sí ha estado bajando un poco a como estaba el año pasado. Pero porque casi temas de política pública no trabajo, pero en el mapa sí puedes ver, ¿no? Por ejemplo, que en la zona donde hay crimen organizado y violencia comunitaria también hay violencia familiar. En Zacatecas aquí no es tan visible, pero creo que es porque la prensa no registra muchos asesinatos de mujeres. Y por ejemplo, pero en Juárez, que la Fiscalía General del Estado tiene muy buena comunicación social, sí te dan los contextos de violencia de las víctimas. Una víctima de feminicidio fue atrapada, era su pareja. Sí. Fueron gentes de por ahí. Datos como un poco más específicos. Fíjate que aquí específicamente aquí en Zacatecas, que han ocurrido algunos feminicidios, algunos de ellos han sido muy no sé si la palabra correcta es escandaloso, pero han conmocionado mucho a la ciudadanía. Entonces, cuando ha salido el fiscal a dar a conocer este tema de manera oficial, han narrado cómo han matado a estas niñas o a estas mujeres. Ese es el tratamiento, desde tu punto de vista, ese es el tratamiento que se le debe dar a la información. Bueno, es que a mí me sirve. Exacto. Porque yo puedo obtener ahí modus operandi. Porque o detalles. Ustedes a las carpetas de investigación. Entonces sí. Porque sabes si fue crimen organizado, violencia comunitaria o violencia familiar. Está muy interesante. Y es que también es donde hay violencia por crimen organizado, por ejemplo, se debe de recurrir a la recuperación del espacio público. E intervenir en esas colonias donde más incidentes hay. ¿Cómo le haces, María, para no desvincularte, sino para drenarte o sí desvincularte de toda esa información que tienes, de todo lo que consumes acerca de violencia? Me salgo a andar en bici. ¿Llegas a tu casa y sales a andar en bici o es por la mañana? ¿Cómo te desintoxicas, digamos? Salgo a andar en bici a veces en la noche, a veces los fines de semana. ¿En algún momento pensaste en replegarte o decir, esto es demasiado, me está rebasando, mejor me dedico a otra cosa? Sí, ¿O siempre has tenido muy claro? Sí había querido. Así como que dije, me voy a separar, pero siempre, oye, saliste en Forbes. Sí, porque además estuviste en la revista. Saliste en Forbes y yo así, yo que ya no quería trabajar el mapa. ¿Qué le hace reír a María? Después de ver todo es que lo que me platicas a mí me impacta, pero entiendo que tú estás muy acostumbrada con esas historias de violencia de género, feminicidio, etcétera. Pero ¿a ti qué te hace reír? ¿Qué es lo que te hace desconectarte un rato de tu trabajo? Pues me desconecto completamente. Por ejemplo, ahorita que no me he estado saturando de casos tanto, pues sí tuve que leer los de Zacatecas de 2016 a la fecha, sí fue algo pesadito. Pero pues me salí a andar en bici al bosque, cargo a mis bendiciones, su graciosidad de mis bendiciones, que tengo un perrito llamado Topo y es muy gracioso, me hace reír. Y luego también me pongo a ver videos de perritos y gatitos.
Y por el otro lado, ¿qué es lo que te conmueve? Entiendo que has estado enterado de muchas cosas muy fuertes. Ver a las madres de las víctimas llorar, eso es lo que me quiebra. Por eso prefiero no trabajar con víctimas. Hay mucha indiferencia. ¿Has notado mucha indiferencia, María, de parte de la sociedad, de autoridades ante la violencia feminicida o los más bien de las autoridades? ¿A qué se lo atribuyes desde tu punto de vista? Pues a la insensibilidad, no sé si también que tengan, bueno, me refiero principalmente a policías y ministerios públicos, que luego llega una mujer golpeada y, ay, si no tiene un golpe significativo, no la golpeó demasiado, ¿para qué levantamos el acta? O luego a veces que teniendo los datos del presunto agresor, porque por ejemplo uno de los casos del monstruo, tenían videos de él, porque citó a esta Fabi, una de las víctimas, a una tienda popular de abarrotes grande de allá del Estado de México, de Catepec. Fueron los policías a pedir los videos, no se los dieron, pero también les dio hueva regresar por la orden del juez para rescatar esos videos. O sea, si hubieran investigado alguien bien la desaparición de esa chica desde 2012, se hubieran evitado las demás muertes de esta chica. Sí. Entonces, he notado eso mucho. O luego llegan las víctimas a la procuraduría y, ay, no te podemos dar acceso a tu expediente. Cuando es un derecho. Ajá, o sea, les niegan el acceso al expediente. Hubo un caso y es que dices, pues él es exjugador del América, asesinan a su hermana Areli. Los presuntos responsables los dejó ir el Ministerio Público. Y no le han negado el acceso a la carpeta de investigación. Ahora imagínate un ciudadano normal y de a pie. Olvídate, exactamente. Entonces, desgraciadamente, híjole, la Procuraduría Capitalina tendría que hacer una depuración desde raíz. Casi que todos salgan y prácticamente gente nueva. ¿A qué le tienes miedo, María? A nada. No hay nada que te asuste. No. Cuando te miras al espejo, ¿qué te dices? Nada. Luego a veces más bien luego a veces ni me veo. ¿Tienes más que cuando de repente me maquillo, ando con prisa y todo eso. Es que más bien, como luego a veces me paro, por ejemplo los fines de semana, me paro, más bien ando preocupada por que lleve agua, que lleve fruta, y agarro mi bici y me salgo a andar en bici, pero debe ser un recorrido de más de 100 kilómetros para que diga, ya, descansé. ¿Tienes alguna actividad, aparte de lo de la bicicleta, que te ayude como a reflexionar, a saber hacia dónde vas a mover tus datos? No, es más bien la bici. ¿Espacios o en la bici es donde...? No, mira, yo creo que el salir en bici me ayuda a desconectarme. Mira, trato de irme al bosque, trato de ir a lugares de más de 3,000 metros de altura. Entonces, y son recorridos de más de 100 kilómetros. Y además que no hay internet ni nada de esas cosas. Entonces, más bien voy concentrado oliendo el olor a bosque, eso me relaja y todo. Y ya después, ya cuando digo, creo que por acá va encuentras como digamos que el camino para tu... Pues me despejo, pero después de que me despejo, ya después digo, lo voy a trabajar así. María, ¿algún libro que recomiendes o que puedas invitar a la gente que nos va a escuchar para que pueda conocer más acerca de la violencia de género, cómo prevenirla, cómo controlarla? ¿Hay algún libro que tú recomiendes o que te haya gustado, te haya marcado? Está el libro de Lidiet Carrión, el de La Fosa de Agua, es de las chicas asesinadas en el Estado de México. Y está el de otro de feminicidios, ay, se me olvida el nombre. Esta chica es una académica de Guanajuato, y Cintia Galicia también creo que ha escrito libros de feminicidio. ¿Cuáles son tus autoras favoritas? ¿Son ellas o tienes alguna novela o alguien que...? Ya ni tiempo tengo de leer. Y me gustan los libros de neurología. Y ahí los tengo. Creo que me regaló mi papá y no los he podido leer. María, ¿admiras a alguien? Sí. ¿Quién? Pues mira, pues admiro a varias. Está Lidiet, está Cintia, está Mónica Ramírez Cano, que es la perfiladora del Chapo Guzmán. Ellas. ¿Qué te hace falta? Estamos por concluir el año 2019. ¿Te hizo falta
¿Te hace falta terminar algo? ¿Tienes algún objetivo que viene? ¿Qué te falta? Ay, pues ahorita lo que yo quiero más bien es tirarme a dormir. Descansar. Lo que siento que hace falta es descansar. Finalmente... o irme un paseo largo en bici. Sí. Finalmente, digamos que a corto plazo, 1 o 2 años, ¿qué sería como lo que a ti te gustaría ver en México a partir de tu mapeo de violencia o tu mapeo de feminicidio? Mira, a veces digo, parece que no va a bajar la violencia. Yo veo que las cifras suben más. Me gustaría que bajaran. Yo creo que a todas queremos que bajen las cifras de violencia. Todas queremos acabar con el problema, pero lo veo muy difícil. Pero sí me gustaría hacer una maestría. ¿En qué te gustaría? Aún no sé, porque digo criminología o algo así, pero también en datos, o sea. María, muchas gracias por participar. Gracias a ti. Si te gusta este podcast, no olvides compartirlo en tus redes sociales para que más personas conozcan y aprendan de las experiencias. También te puedes suscribir en Spotify y en YouTube. Nos encuentras como Al Mal Paso Dale Ideas.